Continuando con la historia de Me Volveré el Soberano del Inframundo, nos encontramos en la Asociación de Aventureros. Una persona se encontraba hablando por teléfono mencionando que con respecto al incidente del portal, la asociación enviaría agentes para investigarlo, en breve reportarían la causa. Y dado que ellos habían emitido la solicitud, la asociación cubriría las pérdidas de su gremio. Además, la persona al otro lado de la llamada era bastante amable, ya que después de todo se trataba de una cooperación a largo plazo. El hombre terminó acercándose a un grupo de chicas y les preguntaba a estas qué era lo que estaba pasando, a qué se debía todo ese alboroto. Una de las chicas había reconocido al hombre como el supervisor, mientras que otra mencionaba que justo en ese momento un aventurero de nivel 3 había ingresado a ese portal. Pero el portal acababa de sellarse. El hombre se preguntaba si acaso acababa de abrir la puerta de la habitación del jefe. Le pedía a una de las empleadas que tenía que mostrarle la información de ese aventurero. El hombre, observando la información, se mencionaba que si acaso alguien se lo había encargado, aunque lo que había hecho simplemente era una misión suicida después de todo. Había ingresado a un portal reutilizable de rango E, pero si abrió la puerta por su propia cuenta, entonces estaba buscando recompensas mayores. Y ahora se podía dar cuenta que ese chico realmente es un imbécil y simplemente se encontraba buscándole problemas. Al observar la información se daba cuenta de que la persona en el interior no tenía ninguna profesión, entonces ¿pertenece a una clase oculta o algo similar? Pero rápidamente se corregía y se mencionaba que no, ya que las clases ocultas no se han manifestado en mucho tiempo, e incluso si tuviese una habilidad oculta ordinaria no terminaría sobreviviendo luego de enfrentarse al jefe. El hombre se daba cuenta en la información del prota que el chico no pertenece a ningún gremio, ¿acaso sería un diamante en bruto? Y si es así, entonces podrían reclutarlo. El hombre también observaba cómo el prota había ingresado más de 12 veces a las mazmorras pero todavía no había completado ningún desafío. Entonces se podría decir que solamente es un aventurero de poca monta que tomaba trabajos menores, y muchos de los portales externos pertenecen a compañías o gremios, de modo que los únicos portales libres para el público son los que se encuentran en la asociación. Aunque con un portal reutilizable menos, ¿acaso deberían de enviar a alguien para despejar la mazmorra? Terminó dejando la información a un lado y se encontraba pensando que no tenía importancia, ya que la basura se limpiaba por sí sola. Y por otro lado, recientemente los aventureros que van a portales de bajo nivel terminan pereciendo. Esa situación realmente era muy seria, por lo cual están demasiado presionados por encontrar la causa de lo que está sucediendo. Además, deben de detener lo que está sucediendo, mientras que observamos cómo el prota era observado por el jefe de la mazmorra. Y ahora mismo el chico de nivel 3 que se encuentra en el interior de la mazmorra en ese momento está allí por su propia mala suerte. Antes de que el prota pudiera reaccionar, el jefe terminó atacando al chico mandándolo a volar y estampándolo en contra de un muro. El prota comenzó a pensar que si no lo hubiese bloqueado a tiempo, mientras que el pincel le mencionaba al chico que era lo que estaba haciendo, tenía que levantarse y escapar de inmediato, y el arma del prota había sido destruida después de aquel ataque. El jefe se preparaba con un gigantesco martillo para atacar al prota nuevamente. Pero luego nos damos cuenta que ese ataque no iba dirigido hacia el prota, ya que el jefe se encontraba acabando con los hombres pato. El prota mencionaba que al parecer primero se desharía de los hombres patos, y eso era bastante bueno. Comenzando a alejarse del sitio, el prota mencionaba que entonces tenían que irse de inmediato, mientras que el pincel le mencionaba al chico que así es, deberían de salir rápidamente de esa mazmorra. El prota luego terminó desactivando su habilidad hombres de papel. El prota le respondía al pincel que estaban atrapados, pues una vez que la habitación del jefe se abre, el portal se sella, y nadie puede salir del interior de la mazmorra hasta que el jefe sea derrotado. El pincel le preguntaba al prota que entonces a dónde iba. El prota le respondía que el ataque anterior hizo que perdiera su mochila, y necesitaba recuperarla mientras estuviesen ocupados peleando entre ellos. El pincel le mencionaba al prota que cómo podría preocuparse por una simple mochila, ¿acaso no debería de pensar en algo más? El prota le respondía que hay 2 bombas de humo en la mochila, y lo más importante es que allí tenía la última poción de maná que le quedaba, y la necesitaría si quería seguir atacando con fuego. El sistema terminó colocándose delante del prota mostrándole ahora la siguiente misión que se encadenaba junto con las demás: despejar la mazmorra en solitario, derrotar a un monstruo, escapar de los hombres pato, y ahora la misión final era derrotar al jefe de la mazmorra. El prota comenzaba a pensar que la mejor estrategia para él ahora mismo es encontrar la oportunidad de atacarlo con fuego. Y si las llamas terminaban alcanzando al jefe, entonces la victoria le pertenecía. Vemos al prota que mientras corría se preguntaba si acaso lo que estaba sintiendo era el viento, para luego mostrarnos cómo lo que estaba sintiendo el prota realmente era la fuerza del martillo que se dirigía hacia su rostro. El pincel se encontraba gritando de miedo por lo que estaba a punto de pasar, mientras que el prota observaba fijamente aquel poderoso y enorme martillo que se dirigía hacia este. El prota, que ahora se encontraba suspendido en el aire, había esquivado aquel ataque y mientras tenía su mochila entre sus manos se encontraba mencionando que había logrado esquivarlo instintivamente con una explosión, aunque en el proceso había perdido a otro de sus hombres de papel. El prota, observando los pedazos de papel, se mencionaba que no importaba y aprovecharía los fragmentos de papel para expandir el alcance de su fuego, utilizando su habilidad Fuego Infernal y realizando una gran cantidad de daño al jefe.
Al descender desde esa altura, el prota no pudo aterrizar apropiadamente y terminó rebotando en el suelo hasta alejarse de la posición en la cual se encontraba el jefe, el cual ahora mismo estaba ardiendo en llamas. Con la mochila en sus manos, el prota mencionaba que la tenía, mientras que el pincel le mencionaba que menos mal que había caído en el agua. El prota, confundido, preguntaba qué era lo que estaba pasando con el jefe. ¿Acaso lo había logrado derrotar? El prota observó cómo el enorme jefe comenzaba a moverse hacia este y sin tiempo para reaccionar terminó siendo alcanzado por uno de los ataques del jefe, el cual lo dejó malherido mientras que el chico simplemente podía maldecir. El prota terminó desactivando la habilidad de fuego mientras que el jefe terminó impactando en una de las columnas cercanas al sitio en el cual se encontraba el prota. Desplomado en el suelo, el prota se encontraba pensando que eso estuvo cerca y esa habilidad tiene un efecto colateral. Nuevamente ya se había quedado casi sin puntos de maná. Y además de eso, su arma estaba completamente destrozada. Afortunadamente había logrado asestarle un golpe. Justo en ese momento el prota se daba cuenta de que el jefe todavía seguía de pie y ahora mismo se encontraba detrás de él. El jefe se encontraba malherido, pero el prota se encontraba pensando que ni siquiera su fuego del infierno fue capaz de quemarlo en su totalidad. Y él también estaba bastante herido, entonces ahora qué era lo que tenía que hacer. Mientras el prota esperaba el ataque del jefe, se mencionaba que no había logrado despejar la mazmorra. Desplomado en el suelo, el prota se mencionaba que como lo había pensado, un despeje en solitario era completamente imposible. Pero ¿cómo se abrió la puerta del jefe en un portal de bajo nivel de la asociación? ¿Acaso era una jugarreta del destino? El riesgo era demasiado alto actualmente. El sistema terminaba apareciendo delante del prota y le mencionaba que la misión despejar la mazmorra en solitario lo advertía del riesgo de fallar la misión. Y tenía que resistir o de otro modo terminaría fracasando. Sujetándose el brazo, el prota se preguntaba si acaso así era como iba a terminar todo. Después de sufrir tanto para convertirse en un aventurero, terminaría pereciendo en su primera mazmorra. ¿Acaso no estaba destinado para ser un aventurero desde el principio? Y él lo único que quería era ver los mundos de cada portal, pero no podía perecer de esa manera. El pincel le mencionaba al prota que eso es, tenía que observarla, tenía un as bajo la manga. Aún así, en ese momento el jefe terminó realizando un poderoso ataque en el sitio en el cual se encontraba el prota. A pesar de aquel ataque, el prota se había desvanecido del sitio en el cual se encontraba el jefe atacando. El pincel le mencionaba al prota que si el chico no hubiese sido elegido por el sistema, entonces no le entregaría su ventaja. Colocándose detrás del prota, le mencionaba al chico que tenía que escucharla atentamente, ya que les quedaba poco tiempo, así que solamente se lo diría una vez. Y siendo ella la pluma del juicio, podría transformarse en muchas cosas, dependiendo de lo que el prota necesite. Pero como no es capaz de dominar ninguna arma, entonces tenía que pensar cuidadosamente en su siguiente movimiento, ya que era el último recurso que tenía. Se nos relata que entre la vida y la muerte con el destino en contra era momento de poner a prueba su propia voluntad. El prota comenzaba a pensar que al parecer la piel del jefe estaba hecha de acero, por lo cual cualquier arma blanda era completamente inútil. Como aventurero nunca antes tuvo la oportunidad de pelear, así que no tenía habilidades con ninguna arma, y había aprendido a pelear viendo videos en línea. Aún así, eso no llegaba a compararse con la vida real, y necesitaba un arma capaz de atravesar cualquier defensa y que sea fácil de manipular. Además, un solo golpe sería suficiente, ya que ese tipo definitivamente no podría evitar la pelea, y terminaría blandiendo su martillo hacia este. El prota, mientras seguía cargando, se preguntaba hacia dónde debería de apuntar. Continuó pensando que solamente se estaba moviendo por pura adrenalina, y si no fuera por eso, estaría paralizado y solamente tenía esa única oportunidad. No necesitaba pensarlo demasiado, el prota ya había visto el punto del cual iba a atacar, y antes de que el prota pudiera atacar, observamos cómo el jefe había realizado un ataque mientras que el pincel le mencionaba al prota que tenía que tener cuidado. Ante aquel ataque, el prota lo único que pudo hacer fue agacharse para esquivarlo, y se mencionaba que era como lo había pensado. El pincel se encontraba mencionándole al prota que podía entender su determinación, pero necesitaba tener cuidado, pues incluso si podía leer los patrones de ataque del jefe, el enemigo era demasiado poderoso y podría terminar descubriéndolo. El prota comenzó a pensar que lo que decía el pincel era cierto y el jefe podría cambiar sus movimientos, pero ya eso no era necesario, mostrándonos cómo el prota había convocado una enorme hacha con el pincel y había cortado parte del abdomen del jefe. Mientras el jefe comenzaba a sangrar, el prota se encontraba sujetando aquella enorme hacha y mencionaba que todavía no se había acabado. Mientras utilizaba lo último que le quedaba para convocar el fuego del inframundo, el prota se mencionaba que tenía que arder, y ahora mismo tenía que aplicar las llamas en su herida. Nuevamente el prota terminó transformando el pincel esta vez en una alabarda para clavarla en el interior de la herida de la criatura. El pincel se encontraba gritándole al prota que se encontraba quemándola. El prota le mencionaba al pincel que el fuego era para destruir la pesada armadura, y luego cuando pudo atacar la herida entonces pudo golpearlo en su punto débil, desactivando así todas las habilidades. Luego de que dijera eso, el sistema terminó mostrándole al prota que la misión había sido completada en su totalidad, pues había derrotado al jefe de la mazmorra, por lo cual despejar la mazmorra había sido completada, y el prota se encontraba gritando de la felicidad que sentía. Feliz, el prota se encontraba mencionando que lo había logrado, mientras que se nos muestra que el chico había alcanzado el nivel 4.
Además, había adquirido la habilidad del juicio, la cual puede transformar libremente la pluma del juicio. El fuego del infierno había alcanzado su nivel máximo, pudiendo transformarse ahora en la flama permeable. El prota terminó colapsando sobre el cadáver del jefe y se encontraba mencionando que ahora que su estamina se había agotado completamente no podía moverse. Por otro lado, el pincel se quejaba de que el prota haya quemado parte de su pelo. Le preguntaba al prota si acaso no podría ser un poco más gentil con ella, ya que el pelo le tardaría en crecer. ¿Y qué haría este si ella llegase a quedarse sin pelo? El prota le respondía al pincel que lo sentía y le agradecía por haberle ayudado, mientras que el sistema le recordaba al chico o le mostraba la notificación de que el dominio de armas había aumentado un poco. Levantándose, el prota le preguntaba al pincel que si acaso ese era su uso principal. Desconcertado, el pincel le mencionaba al prota que no tenía que hacerse ideas raras, ya que esa vez fue simplemente porque no había de otra. Un rato después, en la recepción de la Asociación de Aventureros, la chica le mencionaba al prota que si acaso la habitación del jefe se había abierto, pero la asociación no recibió ningún mensaje ni tampoco ninguna queja. Y además, el chico terminó optando por una mazmorra reutilizable y la asociación selló muy bien las habitaciones de los jefes. Así que por esa razón no podía creer las palabras del prota. El chico le mencionaba que de todos modos deberían de investigarlo, ya que si alguien abriera la habitación del jefe deliberadamente podría volverse un problema muy grave. El pincel le mencionaba al prota que había logrado salir con vida, entonces ¿por qué simplemente se había dedicado a informarles de lo que había sucedido? El prota le respondía al pincel que solamente había tenido suerte, y si alguien más hubiese pasado por algo como eso, entonces no creería que pudiese lograrlo. Una de las encargadas le mencionaba al prota que estaba bien y que tomarían en cuenta su comentario. La chica comenzó a pensar que si acaso no eran los casos en los que alguien abría deliberadamente la habitación del jefe, y luego de fallarla intentaban reclamar una compensación, preguntándose cuántas veces no había visto algo como eso. Luego de que el prota se preparaba para retirarse, una persona llegaba por detrás de este y mencionaba que no tenía que preocuparse ya que se ocuparían de la situación que había mencionado. El prota estaba algo confundido porque una persona se encontraba hablando, pero inmediatamente la señorita le preguntaba al supervisor qué se encontraba haciendo en ese sitio. Y este hombre es Jin Dong, el supervisor de la Asociación de Aventureros. El hombre le preguntaba al prota si acaso él es el aventurero que había conquistado en solitario la mazmorra de nivel E. Primero que nada, terminaba felicitando al prota y le mencionaba que el botín obtenido sería transferido a su cuenta, por lo cual podría retirarse a su casa tranquilamente. El prota, al escuchar que lo habían llamado gerente, se preguntaba si acaso él es quien dirige la Asociación de Aventureros de la Ciudad H. Luego de que el prota comenzara a retirarse, el pincel le preguntaba al chico si acaso eso era todo. El prota mencionaba que dijeron que ellos se encargarían, así que no podían hacer nada más y simplemente tenían que irse sin causar más problemas. El hombre, mientras observaba al prota retirarse, comenzaba a pensar que en realidad había recibido un certificado de disfunción del hospital. Certificado de disfunción nombre, Qin Shen, altura 1.75. El peso del prota no se nos muestra. La ocupación, aventurero de nivel 3. Y el chico había perecido accidentalmente el día X de la fecha X en una ruptura de mazmorra doble. Y dado a que el nombre y la información básica coincidían, había llegado a ese sitio para confirmarlo personalmente. Pero la persona que supuestamente había fallecido se encontraba completamente viva. El hombre le mencionaba a la señorita que tenía que volver a su trabajo y esta última rápidamente terminó acatando aquella orden. El hombre luego de eso terminaba llamando a una persona, tratándose nada más y nada menos que de Lee Hexia, el heredero del grupo financiero imperial. El hombre, al contestar la llamada del gerente, le mencionaba a este que era un milagro y por qué se encontraba llamándolo. Yendo directamente al grano, el gerente le preguntaba cuáles eran las novedades de la mazmorra calavérica del distrito este. Se nos menciona que utilizan cadáveres para aumentar las recompensas de una mazmorra de nivel bajo gracias a una falla. El chico mencionaba que además de que los medios de comunicación y ese estúpido gremio élfico estuvieran manteniendo los ojos sobre ellos, de resto no había sucedido mucho. Y con un poco de manipulación podrían hacer pasar todo eso como un simple accidente, pero aún así había algo extraño. Aunque habían mandado muchos cuerpos a la mazmorra, ninguna de las recompensas había aumentado de nivel. Y la mazmorra es casi de nivel 15, por lo que terminó debilitando el portal de teletransportación que se había preparado. Al escuchar eso, el gerente mencionaba que lo había entendido, entonces esa fue la razón por la cual el prota pudo sobrevivir. El gerente le mencionaba al chico que al parecer alguien más había tomado la recompensa. Confundido, el chico le preguntaba a qué se refería, ya que eso es imposible. Desde el incidente, su gente ha custodiado cuidadosamente el portal de teletransportación. Furioso, el gerente mencionaba que si acaso le estaba diciendo que lo había custodiado cuidadosamente, entonces ¿cómo es que alguien había salido vivo de esa mazmorra doble? El chico preguntaba si acaso no habían sido solamente 2 personas las que habían sobrevivido. El gerente le mencionaba que lo había visto hace un rato, pues ese chico había acabado con un jefe de una mazmorra de nivel E en solitario. Tenía que olvidarse ahora mismo de la recompensa y tenía que encargarse de ese chico. Lee le respondió al hombre que de acuerdo, entonces así mismo lo haría. Mientras el prota salía del edificio, el gerente se encontraba pensando que había sobrevivido de entre los aventureros de nivel 20 y superiores, e incluso había salido con vida de una mazmorra doble. El hombre se preguntaba qué era lo que había conseguido el prota.
El chico ya en el exterior se encontraba pensando que sentía como si lo hubiese atropellado un camión. El prota mencionaba que no esperaba que la recompensa de la mazmorra fuera tan minúscula, aunque había escuchado casos como esos. En la recepción, la chica le había mencionado al prota que el botín incluía materia prima de monstruos, una armadura dañada y varias armas. Y de acuerdo con las reglas de la asociación, todo el botín sería únicamente para ellos, pero tenía derecho a una fracción del mismo. Observando su celular, el prota se mencionaba que tal y como es el mundo de los aventureros actual, todo ese botín le pertenece a los gremios y la asociación. Se nos muestra cómo el prota había recibido una transferencia de 500 créditos. Observando su teléfono, el chico se mencionaba que al principio es muy complicado obtener un buen equipo y subir de niveles aún más difícil. Entonces, ¿qué era lo que debería de hacer? El prota también observaba una ventana emergente y preguntaba qué era lo que pasaba con las recompensas del sistema. Preguntaba si acaso al completar misiones no obtenía algún tipo de recompensa. Observando el sistema, el prota veía las ventanas que decían que tenía que derrotar a un monstruo, la cual había sido completada, escapar de los hombres pato también había sido completada y derrotar al jefe de la mazmorra también había sido completada. Otras bonificaciones: había conquistado en solitario la mazmorra, había escapado de la habitación del jefe y la experiencia cercana a la muerte. Como resumen, el chico tenía una muy buena suerte y el número de hombres patos en la mazmorra descendió significativamente. Otra ventana emergente aparecía delante del prota y le mencionaba que un integrante del inframundo lo felicitaba por haber derrotado a un enemigo más fuerte que él. Como recompensa había recibido una píldora expansiva, la cual reconfiguraría los meridianos de todo su cuerpo, fortaleciendo también sus habilidades físicas, y el resultado del entrenamiento físico en el futuro sería duplicado. El prota se encontraba sorprendido por lo que estaba recibiendo, mientras que el pincel le preguntaba al prota qué era lo que había obtenido. El chico le mencionaba al pincel que esa es una gran recompensa, a lo que el pincel le preguntaba al chico que si acaso es así de buena. El prota le respondía al pincel que eso le ayudaría a superar los obstáculos que los aventureros novatos enfrentan. El prota comenzaba a relatarle al pincel que si acaso sabía que el nivel más alto de los aventureros en ese país es tan solo el 45 y pocos habían podido alcanzar ese nivel, y además el gobierno confía mucho en ellos. Y después de nivel 5, subir de nivel es mucho más complicado y muchas personas se estancan en ese sitio. Y mientras más altos sean los materiales que puede obtener de los monstruos, estos son más poderosos o raros. Entonces a los aventureros solamente les queda apoyarse de sus equipos para vencerlos. Pero los aventureros novatos tienen clases más débiles, y están en desventaja debido a que tanto la asociación como los gremios reclaman injustamente los botines. Por esa razón, los aventureros novatos apenas pueden reunir equipos necesarios para llegar al nivel 10. Así que no les queda de otra más que entrenar sus cuerpos para hacerse mucho más fuertes, y mientras menos equipo posee el aventurero, mayor será el entrenamiento que realiza. Y si jugaba bien sus cartas podría alcanzar el nivel 5 después de una o dos mazmorras, pero ser un aventurero profesional costaba un ojo de la cara. El prota sabía perfectamente que eso no es más que un robo. Así que esa recompensa le había llegado en un buen momento. Justo en ese instante el sistema terminaba mostrándose ante el prota y le preguntaba al chico si acaso quería desbloquear la segunda recompensa, a lo que el prota preguntaba qué era eso. Unos días después, en los archivos de la ciudad H, el pincel le preguntaba al prota qué era ese lugar, a lo que el chico le mencionaba que es una instalación dedicada a la investigación de los aventureros, y le gustaría saber si acaso hay algún tipo de información acerca de la clase que posee actualmente. El pincel le mencionaba al prota que si acaso no le había dicho que era especial, tenía que escucharle y dejar de estar ignorándola. El prota comenzaba a pensar que no había nada en línea, pero la razón por la cual insistía tanto era por esa pantalla del sistema. Pantalla de atributos. Nombre: Kuchem. Clase: Becario del Inframundo. Fuerza: 6 puntos, velocidad: 7 puntos, defensa: 4 puntos, habilidad: 3 puntos, estamina: 8 puntos, magia: 5 puntos y muerte: 1. Además, un miembro del inframundo piensa que carece de entrenamiento y sugiere que perezca pronto para que así pueda entrenar adecuadamente. El prota se preguntaba qué era eso, aunque bueno, por el momento no se preocupaba por el extraño comentario. También se encontraba observando el panel de atributos de todas las personas que se encontraban en esa habitación. El prota continuó pensando que incluso un vidente talentoso del más alto nivel solamente puede leer la información de la clase y el número de veces de la estrategia que ha sido utilizada. Entonces, ¿cómo es posible que su clase tiene una habilidad tan rota? Observando a una chica que venía acercándose, el sistema le mencionaba al prota que tenía que bajar tan solo un poco su mirada. Al leer eso, el prota se mencionaba que los comentarios cada vez son más absurdos. El prota comenzaba a mencionar que aunque sus estadísticas son superiores a las personas de a pie, no estaba totalmente claro de en qué rango se encontraba comparado con otros aventureros, por lo cual necesitaba encontrar la oportunidad para comparar los datos. Además, todavía no había consumido la píldora expansiva. Pero, ¿qué quería decir la palabra muerte? ¿Y acaso ese es el núcleo de esa clase, ya que toda clase tiene un núcleo alrededor del cual se crece? Como los magos cuya clase es de tipo explosivo, o los bardos que utilizan la música como soporte.
Entonces, el núcleo de un becario del inframundo es la muerte, y ahora no le parece tan descabellado. Pero las habilidades de su clase son bastante aleatorias, y el consumo de maná es inmenso, así que no creía que se tratase de una clase oculta. Y para ser honestos, el nombre de la clase le parecía bastante ordinario. El pincel inmediatamente terminó bofeteando al prota y le preguntaba al chico si acaso eso era lo que pensaba de su clase, preguntándole si acaso consideraba que era débil, pues sin ella sería un don nadie. El prota terminó disculpándose y le mencionaba al pincel que no quería decir algo como eso. El pincel continuó mencionándole al prota que tenía que escucharla atentamente, ya que esa clase es capaz de controlar la vida y la muerte. Desconcertado, el prota le preguntaba al pincel si acaso le hablaba en serio. El pincel le preguntaba al prota si acaso no había escuchado hablar acerca del pincel de la pluma del juicio. El prota le mencionaba al pincel que esos son solamente mitos, y tampoco el pincel lucía tan poderoso. El pincel comenzaba a burlarse del prota y le mencionaba que eso era porque simplemente no había conseguido el equipo completo. Esto hizo que el prota le preguntara a qué se refería. El prota preguntaba si acaso se refería al libro que venía junto con la pluma del juicio. El prota le preguntó si acaso hablaba del libro que venía junto con la pluma del juicio. Hablaba del libro del rey del inframundo que utilizaba en la mitología para registrar la vida de los humanos. En él se escriben sus juicios y las fechas de sus decesos. Y ese libro es conocido como el libro de la vida y la muerte. El prota le preguntó al pincel si acaso honestamente no parecía más bien una clase nigromante, ya que es muy común en esos días. El pincel le respondió al prota que eso es simplemente robar las almas de los muertos y no es nada más que basura, y además le parecía bastante frustrante cuando le robaban a sus preciados clientes. Observando al pincel, el prota se mencionaba que viendo su postura arrogante de verdad era capaz de controlar la vida y la muerte. El pincel le decía al prota que el soberano del inframundo, sin importar si se trataba de la vida o la muerte, es, pero lo que continuó diciendo era completamente inentendible. Observando cómo el pincel al parecer comenzaba a fallar, el prota se preguntaba qué era lo que estaba pasando, por qué se distorsionaba y qué era eso que estaba diciendo. El sistema le mencionaba al prota que al parecer esa información excedía el alcance del sistema, pero ya se enteraría eventualmente. El prota se preguntaba si acaso estaba realmente fuera del alcance del sistema, entonces este mismo sistema le estaba prohibiendo decírselo, pero ¿por qué? Se nos comienza a hablar acerca de las misiones del sistema y la guía del panel de estadísticas. Todos esos elementos son iguales a los de un videojuego, pero por supuesto la diferencia es que esto se encuentra en la vida real. Y mientras investigaba las clases ocultas había encontrado registros de mazmorras divinas. ¿Y acaso eso significa que alguien logró entrar en una mazmorra que albergaba una existencia mitológica? Extrañamente no hay un registro acerca de un juicio y nunca ha conocido a ningún aventurero que tenga la ayuda del sistema. Pero ¿acaso él era el único con una habilidad como esa? El pincel le mencionaba al prota que se encontraba pensando en voz alta. El prota continuó pensando que era cierto, pues alguien como la pluma es como hacer trampa en un videojuego, entonces ¿por qué terminaron entregándosela? El pincel le decía al prota que bueno, el caso es que la había conseguido, entonces ¿para qué le iban a buscar las tres patas al gato? El prota se encontraba confundido de que el pincel le respondiera, mientras que ésta le mencionaba que ya se lo había dicho. Estaba pensando en voz alta, preguntándole si acaso siempre hace eso. Tenía que dejar de cuestionarlo ya que casi había logrado calificar para el juicio divino. El prota le preguntaba al pincel cómo había logrado eso. Esta le respondía que si acaso realmente quería saberlo. El prota preguntaba si acaso se trataba de una especie de juego de misterio y entonces terminaría descubriendo todo al final. El pincel le respondió al prota que así es, y en lugar de descubrir el hilo negro debería de trabajar en volverse más fuerte. Luego de eso, observamos al prota que se encontraba en la calle y el chico se encontraba pensando que tenía razón, pues lo más importante ahora mismo es subir rápidamente de nivel, pero ser un aventurero en solitario era bastante difícil. ¿Acaso debería de unirse a algún gremio? Y ahora finalmente había obtenido algunas pistas acerca del sistema. Pero lo primordial para él es subir de nivel, y casi llegaba al nivel 5, después de eso la dificultad subiría gradualmente. Pero con la clase que posee tampoco tendría de qué preocuparse. La persona que pasaba por el lado del prota escuchaba la noticia de que todos los miembros de un grupo perecieron en una mazmorra de nivel 15, un incidente misterioso en una mazmorra de nivel E+ del distrito este de la ciudad H. Los investigadores dirigidos por el gremio élfico estaban presionando para realizar una investigación. El gremio élfico sostenía que los aventureros fueron emboscados e incluso hay personas poderosas detrás del incidente. El prota comenzaba a pensar que solamente habían pasado unos cuantos días de ese asunto, pero ya se había vuelto bastante viral. ¿Acaso alguien había tramado todo eso? Y si el sistema no hubiese estado allí, entonces ¿qué hubiese hecho el prota? El pincel le mencionaba al prota que nadie se hubiese enterado de la masacre. El prota se mencionaba que las personas detrás de esa conspiración deben de ser muy poderosas, y si llegaba a involucrarse estaría en peligro, ya que él es bastante débil. Y si algo similar llegase a suceder nuevamente, entonces el resultado sería el mismo y terminaría pereciendo. Y sabía que regresar de entre los muertos no pasaría de nuevo. Y el haber sido escogido por el sistema simplemente fue un golpe de suerte, pero ellos no fueron tan afortunados.
Furioso, el prota se mencionaba que debía de volverse más fuerte a toda costa y no quería sentirse impotente de nuevo. El prota le preguntaba al pincel si acaso no le había dicho que 2 personas habían logrado sobrevivir. Eso fue cuando estaban en la morgue, preguntando si acaso esas personas eran Xiao Qian y esa otra persona. El pincel le mencionaba al prota que sí, eso mismo le había dicho, pero cómo esperaba que ella pudiese saber cómo diferenciarlos, ya que todos lucían igual para ella. Esas 2 personas pudieron esconderse y sobrevivir y se fueron antes de que despertara el prota. El prota leía las noticias, las cuales decían que era un incidente donde muchas personas perecieron y no hubo ningún sobreviviente, un evento malicioso. El prota pensaba que ninguna noticia mencionaba a los sobrevivientes, por lo que la mente maestra detrás de todo eso debió de haberse encargado de ellos por adelantado. El pincel le preguntaba al prota si acaso pensaba que los que habían sobrevivido eran sus amigos, ¿acaso deberían de averiguarlo? Al día siguiente nos encontramos en el hospital central de la ciudad H. El prota en la recepción le mencionaba a la chica que él es pariente de uno de los aventureros que entraron en la mazmorra de rango E+, la cual había ocurrido hace unos días y le gustaría comprobar el estado de salud de su familiar. La chica le mencionaba al prota que tenía que esperar un momento ya que checaría la lista de los ingresos de ese día. Comenzó a mencionarle al prota que la mayoría de los pacientes perecieron y solamente 2 personas lograron sobrevivir. ¿Acaso el nombre de su familiar estaba en esa lista? El prota le agradecía a la señorita y le mencionaba que estaba muy conmocionado, a lo que esta última simplemente lo dejó pasar. Entonces, el prota caminando por el hospital se mencionaba que mentir sobre ser un familiar había funcionado. Mientras el prota estaba en todo eso, una aparición repentina comenzó a ocurrir en el hospital. Las personas preguntaban qué era lo que estaba pasando, algunos pedían ayuda, pues unos monstruos tipo camaleones habían aparecido en el hospital. Vemos a una chica que se encontraba molestando a una persona mencionándole que se trataba de una herida menor, preguntándole si acaso de verdad la había hecho llegar al hospital simplemente por algo como eso. Además, le preguntaba a la otra chica que parecía ser su asistente que si acaso no sabía lo ocupada que estaba, pero justo en ese momento la lengua de uno de los camaleones terminó llevándose a la chica. Todo el mundo en el hospital se encontraba siendo atacado por estos camaleones, los cuales atacaban a diestra y siniestra. Otra persona comenzaba a mencionar que no tenían que preocuparse ya que era una herida menor y sanaría rápido, pero en ese momento observaban la lengua de los camaleones y preguntaban qué demonios era eso. Un aventurero se colocaba delante de los chicos y les mencionaba que tenían que proteger a los pacientes. Otro de los chicos preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Pero antes de que pudieran hacer cualquier cosa, los camaleones terminaron envolviéndolo a los 3 para llevárselos inmediatamente de la habitación. Mientras todo el mundo se encontraba escapando, el prota se preguntaba por qué habían aparecido monstruos en el hospital. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando y de dónde salieron todas esas criaturas? Inmediatamente los camaleones intentaron alcanzar al prota, pero antes de que el chico pudiera esquivar satisfactoriamente, una de las lenguas terminó envolviendo su pierna. Momentos después, el prota se encontraba confundido y se preguntaba si acaso había sido teletransportado. Las personas que se encontraban en ese sitio comenzaban a preguntar si acaso alguien sabía lo que estaba pasando y dónde se encontraban actualmente. Otra persona mencionaba que solamente había llegado por tratamiento, pero ¿cómo terminó en ese sitio? ¿Y acaso de verdad seguían en el mismo país? En ese momento una voz comenzaba a reír, pero una chica rápidamente terminaba señalando hacia ese sitio y mencionaba que había algo allí enfrente. En medio de esa situación caótica, una ventana emergente terminó apareciendo delante del prota, la cual le mencionaba que el significado de los cuentos de hadas cambian cuando crecemos, y todos los participantes que se encontraban allí la tarea sería asignada en la brevedad. La misión tenía por nombre El Reino Ránido está en peligro. La descripción decía que se habían convocado héroes de otro mundo para salvar el reino ránico de la amenaza, y la condición para superar la misión era recibir un beso de la princesa. Las personas observando la ventana emergente delante de ellos se preguntaban qué era lo que estaba pasando, realmente era un problema. Por otro lado, un chico mencionaba que entonces recibirían un beso de una princesa, y ese era su día de suerte. Los demás chicos comenzaban a emocionarse, mientras que el prota mencionaba que había aparecido un portal. ¿Acaso había una mazmorra desconocida en el hospital que terminó descontrolándose de repente? El prota seguía mencionando que no sabía si se trataba de un simple portal nuevo. El pincel le respondía al prota que no lo sabía, sucedió tan repentinamente, pero ahora tenían que mantenerse con la guardia alta y ver cómo evolucionaba la situación. El prota comenzaba a pensar que 12 personas quedaron atrapadas en ese sitio, 10 son aventureros y 2 son civiles. Había una hechicera de clase apoyo de nivel 6, había un experto en explosivos de nivel 9, una chica sin profesión y una persona de clase monje. Unos chicos que eran como gemelos comenzaban a mencionar que querían que comenzaran con la misión de inmediato. Los aventureros más fuertes son 2 personas que se encuentran en el nivel 9 y uno de nivel 8. Uno de los chicos en la parte de atrás comenzaba a mencionar qué deberían de hacer, pues quienes están de guardia no habían comido nada. El chico delante comenzaba a pensar que si consideraban la fuerza global deberían de poder despejar la mazmorra sin ningún problema. Pero había un detalle en todo eso. Una chica comenzaba a gritar que tenían que dejar de perder el tiempo y tenían que apresurarse para terminar con todo eso. Y si querían perecer no tenían que arrastrarla consigo. Otro chico mencionaba que así es, ya que después de todo él es un civil y no le apetece perecer así como así.
así que mejor tenían que darse prisa y buscar la manera de cómo salir de ese sitio. Uno de los gemelos les decía que lo sentía, pero es un portal inesperado y es gratis, una oportunidad muy rara, por lo cual necesitaban obtener ese botín. Otro chico mencionaba que si acaso podía llamarse aventurero si no deseaba conquistar una mazmorra, y para eso lo mejor era trabajar duro y el botín le pertenecería a ellos, y que nadie más se atreva a pensar otro tipo de cosas. El prota comenzaba a pensar que se trataban de lobos solitarios, y son los responsables de que los equipos sean aniquilados ya que utilizan portales que estaban fuera del control de los gremios y la asociación de aventureros, y si no encontraban una forma de eliminarlos entonces ellos estarían en peligro. El chico que parecía un karateka comenzaba a mencionar que eran arrogantes, pero por otro lado tenía que ser lo que fuera ya que él también deseaba besar a una princesa. Otra chica mencionaba que no tenían que enfocarse en ellos por el momento. El prota le mencionaba a uno de los gemelos que tenía que esperar un momento ya que el portal había aparecido de la nada, por lo que desconocían los peligros que habían en su interior, así que era mejor que no se precipitaran ante esa situación. El pincel le gritaba al prota que era un estúpido y no tenía que ser imprudente. Fue entonces cuando los gemelos terminaron alcanzando al prota y comenzaban a preguntarle si acaso tenía planeado robarles el botín. Furioso, el prota les decía que solamente les estaba mencionando que no había que actuar sin pensar, pues si no tenían una estrategia entonces resultaría muy problemático para todos ellos, y además no tenían que arriesgar a otras personas simplemente para sacar su propio beneficio. Uno de los chicos le mencionaba al prota que no era más que un aventurero de nivel 4 y además estaba pretendiendo actuar como un estratega para luego robarles el botín, preguntándole si acaso eso no era lo que estaba pensando. El otro chico mencionaba que es un aventurero de nivel 4 que se atrevía a responderles, y le mencionaba a su hermano mayor si acaso deberían de romperlo como un palillo. El prota comenzaba a pensar que esos tipos no entendían nada de lo que decía, y además eran bastante fuertes. La chica se encontraba pensando que el prota era un completo imbécil ya que no sabía que no se podía actuar de esa manera en un portal como ese. En ese momento, otro chico terminó llamando la atención de uno de los hermanos y le mencionaba a este que creía que tenía razón. Tomándole la mano al tipo le mencionaba que estaba completamente de acuerdo con el prota, ordenándole que se detuviera. El tipo que había salvado al prota le mencionaba que para serle sincero, esos tipos estaban exudando una intención asesina demasiado intensa. El prota terminaba agradeciéndole al chico por haberlo salvado. El chico le respondía al prota que no había de qué y le gustaba despejar las mazmorras sin ningún tipo de problemas, y ahora solamente le interesaba besar a la princesa. La chica que se había acercado furiosa le mencionaba al prota que si acaso era una especie de tonto. ¿Acaso no sabía que en ese tipo de portales irregulares y sin registrar la gente suele acabarse entre sí simplemente para obtener el botín? Y lo que había hecho el prota fue básicamente pedir a gritos que lo acabaran, tenía que recordarlo para la próxima vez. El prota se disculpaba con la chica y le mencionaba que no había pensado en las implicaciones en ese momento. El prota comenzó a pensar que era cierto y si nadie hubiese llegado para rescatarlo en ese momento entonces él, mientras que el pincel se encontraba observando todo en silencio. Una chica comenzaba a mencionar que bueno, ellos son aventureros, así que es obvio que ese asunto no tiene nada que ver con ellos y aparte es un asunto que trata con monstruos, pero después de todo ellos son nada más que civiles. El otro chico se acercaba y mencionaba que así es, solamente querían salir de ese sitio. Y como dice que son héroes de otro mundo y que el reino estaba en peligro, no estaban en riesgo de perecer, ¿o acaso sí? El prota le mencionaba a los civiles que no tenían que preocuparse ya que simplemente es una historia para comprender el desarrollo del portal. El prota comenzó a pensar que fue impulsivo a su momento, pero afortunadamente ese chico intervino y evitó que hubiera más problemas, por lo cual necesitaba mantener la calma y mantener a todos controlados. Actualmente la teoría más difundida acerca de los portales defiende la hipótesis del espejo de otra dimensión. Un portal es como un espejo a otra dimensión. Proyecta como un segundo plano de las eras, los mitos y las leyendas entre otros, que se reflejan en el mundo humano como un espacio alterno. De hecho, todo lo que necesitaban hacer era completar la misión ya que la mayoría de ellos son aventureros, por lo cual no había de qué preocuparse. Una chica escuchando lo que decía el prota les pedía que por favor fueran caballerosos y no tenían que arrastrarla con todos ellos. Y si deseaban explorar el portal podían continuar adelante, pero ella no tenía la más mínima intención de involucrarse. Esto ya que posee una posición muy alta en el consorcio dorado y entre los miembros de su familia. Por esa misma razón no tenía el más mínimo motivo por el cual mover un solo dedo. Y pronto alguien se daría cuenta de que estaban en problemas, así que vendrían a ayudarlos rápidamente. El chico le mencionaba que había escuchado hablar de su familia, preguntándole cómo debería de dirigirse a ella, mientras que la otra le preguntaba si acaso podía esperar con ella también. Esta le respondía que por supuesto, ya que también es una aventurera después de todo, y por supuesto que también pueden esperar en ese sitio con ella. El prota mencionaba que eran lobos solitarios y preguntaba si acaso realmente su estrategia era una buena idea. El pincel le mencionaba al prota que después de todo se trataba de 3 de ellos. Justo en ese momento, una horripilante y asquerosa criatura terminó apareciendo delante de ellos. Curiosamente es la princesa rana. Todos los presentes, al observar a la poderosa, imponente, majestuosa, maravillosa y brillante criatura se quedaron conmocionados.
Recordando el objetivo de la misión, aquel chico que simplemente quería besar a la princesa simplemente no podía creerse lo que estaba sucediendo. Desplomándose en el suelo y a punto de vomitar, preguntaba qué clase de broma cruel de mal gusto era esa. No había manera de que pudiera hacer algo como eso. El prota le decía al chico que no debió de haber tenido altas expectativas después de todo. La princesa terminó moviéndose a gran velocidad y terminó aplastando a aquel chico, dejando tanto al prota como a los aprendices completamente sorprendidos, ya que el chico anteriormente que se encontraba en una sola pieza había pasado a convertirse en carne molida, o carne aplastada, o carne a la plancha, o quizás carne a la rana. Cualquiera de ellas es completamente válida. Los aprendices comenzaban a gritar que su jefe de equipo había sido desvivido en cuestión de segundos. Este capítulo tiene una moraleja realmente increíble que sé que si yo la llego a decir voy a ser funado, así que mejor me callo la boca. Observando la situación, el prota se encontraba pensando que lo había acabado en un instante. ¿Acaso fue una sentencia de muerte? Aunque se lo había ganado, aún así había sido demasiado rápido. El prota le ordenó al resto de chicos que no tenían que moverse, pero los aprendices que se habían lanzado a atacar a la princesa vemos como momentos después simplemente fueron borrados por un ataque de la princesa, mientras que el sistema de la misión les mencionaba a todos los presentes que se habían detectado jugadores hostiles, y al parecer los sapos en este manga tienen pelo. Observando la situación, el prota se encontraba pensando que era otra muerte instantánea, pero no sabía cómo podía identificarse eso. Esa mazmorra tenía reglas que debían de cumplirse después de todo. Los chicos comenzaron a correr y preguntaban cómo se suponía que debían de despejar algo como eso. Les gritaban a los demás que tenían que escapar, mientras que la chica que estaba cerca del prota le gritaba a todos los presentes que tenían que quedarse quietos, tenían que dejar de correr como pollos sin cabeza. Además, esa mazmorra no dudaba en eliminar a cualquier persona que no siguiera con la misma regla de la mazmorra. Preguntaban cómo se suponía que debían de despejarla, y mientras múltiples personas comenzaban a escapar de ese sitio, la chica que se encontraba cerca del prota les mencionaba a todos que tenían que dejar de correr como pollos sin cabeza. Esto ya que la mazmorra no dudaba en eliminar a nadie. Los civiles comenzaban a mencionar que si incluso los aventureros se encontraban escapando, entonces ¿qué se esperaba de ellos? Uno de los gemelos, el cual tiene un lindo tatuaje en su cabeza, procedía a mencionar que la cosa se había puesto bastante interesante. El prota, por otro lado, estaba pensando que no dudaba en eliminar a nadie. Pero no, ya que aparentemente esas tres personas perecieron y debe de haber alguna especie de patrón en todo eso. El autonombrado líder de equipo había criticado la apariencia de la princesa y tuvo una actitud negativa hacia la misión. Los otros dos cadáveres fueron completamente hostiles hacia el NPC. Las reglas de la mazmorra para el prota eran claras en ese momento. Primero, no ser hostil hacia la princesa, y segundo, cumplir con la misión. La tercera era no atacar a los NPC. El pincel nervioso le mencionaba al prota que acababa de darse de cuenta de algo, y es que esa mazmorra no es una ordinaria, pues se trataba de un juicio divino. El prota le preguntaba al pincel si acaso era el juicio divino del inframundo. El pincel le respondía al prota que no, ya que el sistema del inframundo es estable porque su deidad está presente, pero en este caso la cosa era completamente diferente, ya que el dios de ese mundo de cuentos de hadas está fragmentado. Así que el sistema está incompleto y puede presentar fallas, por lo cual desconoce cómo terminaría concluyendo toda la situación. Y ya que se trata de un juicio divino, el sistema del inframundo no puede entrometerse. Así que le iba a dar un consejo, no tenía que preocuparse por los demás y solamente tenía que proteger su propia vida. El prota comenzó a pensar en esto, estaba incompleto y tenía fallas. Y todo eso le recordaba a aquella broma oscura, o es solamente una coincidencia. Si es así, entonces no quería saberlo. Pero si ese llegase a ser el caso, sería un completo desastre si sus reglas se aplican. El prota comenzó a gritarle a todos los presentes que tenían que calmarse. La chica civil le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, tenían que salir de inmediato de ese sitio. Otro chico le mencionaba al prota que si acaso pretendía quedarse allí para perecer. El prota le ordenaba a todos que tenían que calmarse, ya que si se iban en ese momento sus muertes estarían aseguradas. Mientras el prota les bloqueaba la salida, todos se preguntaban qué era lo que estaba pasando, a qué se refería el prota exactamente. El prota comenzó a relatarles que hay reglas que deben de cumplirse, como por ejemplo que no tenían que atacar al NPC, y si dejaban ese lugar significaba que estaban abandonando la misión. En consecuencia, todos terminarían pereciendo. La chica ricachona de antes se acercaba al prota y le preguntaba por qué deberían de creerles, qué pasaría si este llegase a estar equivocado, y por qué deberían de confiar en un simple nivel 4. El prota le mencionaba a la chica que entonces adelante podía marcharse y ellos verían qué era lo que iba a suceder. La chica de cabello rosado terminó intercediendo por el prota mencionándole a todos que tenían que calmarse ya que pensaba que el prota tenía un punto en todo eso. El prota comenzó a pensar que se encontraba ella de nuevo intentando ayudarlo. La chica le decía a los demás que tenían que analizar la muerte de esos tres guerreros y al parecer la mazmorra los estaba forzando a completar la misión. Acercándose al prota le mencionaba que era realmente valiente y gracias a él todas esas personas se encontraban con vida. El prota comenzó a pensar que al parecer ese estudiante parece haber comprendido la situación de la mazmorra. El civil preguntaba si entonces eso significaba que tenían que aceptar la misión. Uno de los aventureros mencionaba que así es, ¿y acaso no había dicho que perecerían si no lo hacían?
Comenzaban a hablar entre ellos preguntándose qué deberían de hacer, pero por supuesto al ninguno tener el coraje para hablar por sí mismo comenzaban a mencionar que no tenían que preguntarse nada y simplemente tenían que acatar lo que les estaban diciendo. La chica le mencionaba al prota que sería mejor que lo tuviese en mente, ya que si ella llegaba a perecer entonces su padre no dejaría escapar al prota. El sistema comenzaba a mencionarle a todos que se había detectado que todos los jugadores aceptaban la misión. Como regla trampa, cualquier jugador que no acepte la misión dentro de los próximos 15 minutos perecería, y era momento de preparar la misión. En ese momento comenzaron a mencionar que después de todo había una regla trampa, entonces el prota tenía razón. Con eso múltiples de ellos se habían salvado de perecer debido a no aceptar la misión. El prota pensó que no podía creérselo y después de todo no lo sabía, pero gracias a Dios se habían salvado. Justo en ese momento el suelo comenzaba a temblar mientras que una persona le preguntaba al prota si acaso no les había dicho que estarían bien mientras se quedaran allí. La misión había comenzado, el primer escenario decía que tenían que salvar al reino de la amenaza, tenían que derrotar al enjambre de insectos. El pincel se encontraba observando al prota de reojo y comenzó a pensar que ese niño no es capaz de hacerlo. El prota pensó que la última vez no era fuerte y muchas personas perecieron por culpa de eso. Y esa vez incluso hay civiles presentes. Pero ahora puede pelear y proteger a los inocentes y evitar que mueran en vano. Por lo que esa vez tenía que hacer algo al respecto. Bueno chicos, espero les haya gustado esta parte, ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan si les ha gustado para poder llegar a muchas más personas y al mismo tiempo seguir haciendo crecer esta comunidad. La palabra para aparecer en los saludos del próximo video es rana. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado ayudando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.